Se hizo tan tarde que se hizo buenas noches. Bueno, ahí está, estamos grabando. O está grabando, yo no estoy grabando nada. Bien. Bueno, espero que la hayan pasado muy bien en el Día del Estudiante, que tuvieron como una especie de receso, y yo también, o sea que yo la ligué también. Bueno, vamos a continuar un poco con los teóricos, esto que veníamos desarrollando de Rabinovich, pero también, como veníamos haciendo, con la búsqueda, digamos, dentro del diccionario de algunos términos, lo cual nos va introduciendo algunas cuestiones básicas, ¿no?, de la lectura de Lacan y que también nos sirven para la lectura que vamos haciendo o vamos a continuar haciendo de Alba Flessler, que nos habla de la constitución de la subjetividad, que es todo lo que vamos a ver en esta segunda parte del programa y del año, ¿no? Ya nos queda poquito, nos quedarán 6, 7 clases, si no exagero, ¿no? Me parece que menos incluso. Bien. Incluso podemos trabajar algún caso clínico, me parece que va a ser lo más adecuado para ver esto, ¿no? Y estas concepciones de Lacan y cómo se pueden ir pensando. Bien. Bueno, no sé si ustedes pudieron ir leyendo los teóricos, si les parecen, les ordenan o no, o les desordenan un poco la lectura. Estoy hablando de los teóricos 3 y 4, después vamos a ver un par de teóricos más, y no mucho más que eso. Vamos a continuar más que nada con la lectura que nos hace Alba, ¿sí?, que nos plantea Alba, de la constitución subjetiva. Bien, no sé, ¿pudieron acercarse a los teóricos, ir leyéndolos? Yo creo que sí, en los comentarios que iban haciendo la última clase que tuvimos, escuchaba algo de esto, ¿no? De cómo habían podido pensar algunas cuestiones, como la cuestión de la pérdida, ¿no?, de la constitución del objeto. Por ahí lo que podría servirles la clase, digamos, es un poco para ordenarlas, ¿sí?, y para guiarlas un poco en la lectura, que no es fácil. Bien, hoy vamos a trabajar el teórico 3, ¿sí?, de Rabinovich, ¿sí?, de 1995, ese teórico, donde trabaja el objeto para el psicoanálisis, ¿no? El objeto, ¿no? Porque nosotros partíamos de esto, ¿no? Partíamos de la afirmación de Alba Flessler de que es un niño para el psicoanálisis, ¿no? Es un objeto, ¿sí?, que se encuentra, digamos, entramado entre deseo, goce y amor, ¿no?, para los padres. Más que nada para la madre, en el fantasma materno, nos va a decir Lacan. Y que también es objeto del fantasma. Bueno, eso lo vamos a tratar de ver la clase que viene, si se puede, algo de la clase de hoy, ¿sí? Hay algo acerca de eso en el teórico, no sé si pudieron leerlo. Pero la esencia de lo que quiero transmitirles hoy es, digamos, este pasaje que hay, o esta noción que se trabaja de objeto, ¿sí?, su relación con el deseo, con la pulsión, ¿sí?, con el amor. Para eso vamos, o yo les propongo que empecemos primero por definir qué es el objeto, ¿sí? Para definir qué es el objeto, lo que vamos a hacer es compartir, les voy a compartir pantalla, y vamos a ir al diccionario a buscar la noción de objeto en psicoanálisis, ¿sí? Nos va a llevar por algunos términos, eso. Bueno. En un segundo, que lo ubico. Bien. No sé si ahí pueden seguir la lectura.
Si lo pueden ver bien, si no lo amplío un poco más. Un poquito más. Ahí está, ahí amplío un poquito más. Gracias. Bueno, de nada. Dice así, ¿no? La definición que se plantea de objeto, pero no es de objeto, fíjense que es de objeto petit a, o sea, de objeto a, que es el concepto que utiliza Lacan, ¿sí? Que no es el mismo concepto que trabaja Freud de objeto, o sí, pero lo va reformulando Lacan a este concepto. ¿Se acuerdan que en Freud nosotros decíamos el objeto de amor? Podemos decir el objeto de amor que constituye la madre, ¿sí? O sea que había elecciones narcisistas, ¿sí? Y elecciones anaclíticas de objeto, ¿sí? Cuando se habla de la elección de objeto. La elección de amor y la elección sexual de objeto, ¿sí? Bueno, Lacan hace todo un desarrollo de esto. Ya lo veremos acá en esta definición. Se va a hacer un buen resumen de ese recorrido que plantea Lacan. Les leo un poquito. Dice, esta expresión ha sido vertida a veces al inglés como object little a, pero Lacan insistió en que quedara sin traducir, adquiriendo de tal modo, por así decirlo, el estatuto de un signo algebraico. Un signo algebraico, los signos algebraicos no se traducen, o sea, es el signo, punto. Dice, el símbolo A, la primera letra de la palabra otre, otro, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros usamos, Lacan utiliza dentro de sus matemas, por ejemplo, la A mayúscula para hablar del gran otro, ¿sí? Que podemos pensar ese gran otro como el inconsciente, ¿m? Y el A chiquita, el A minúscula, para hablar del otro. Ahora vamos a meternos un poco con esta cuestión del otro, el otro semejante en psicoanálisis, que es el otro en términos imaginarios. Dice, el símbolo A, la primera letra de otro, es uno de los primeros signos algebraicos que aparecen en la obra de Lacan, introducido en 1955 en relación con el esquema L. Yo, si quieren, les muestro el esquema L. Bueno, después se los muestro. Dice, es siempre una minúscula cursiva para indicar que designa el pequeño otro, en oposición a la A mayúscula del gran otro. A diferencia del gran otro, que representa una alteridad radical e irreductible, el pequeño otro es el otro que no es otro en absoluto, puesto que está esencialmente unido con el yo en una relación que siempre refleja intercambiable. Debe ser que siempre refleja, no, debe ser siempre refleja. Bien, ahí continuamos. En el esquema L, entonces, A y A' designan indiscriminadamente al yo y al semejante, imagen especular. Pertenece claramente al orden imaginario. Bueno, vamos a empezar con esto. Vamos a buscar un poco, vamos a bucear un poco sobre el orden imaginario. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de lo imaginario? O vamos a ir a el paradigma de lo imaginario, que es el llamado estadio del espejo. No sé si ustedes pudieron escuchar algo del estadio del espejo o saber a qué nos estamos refiriendo con eso. Pero vamos a ver, es algo muy simple y que, no sé si tan simple, pero que ordena mucho la lectura de Lacan. Es uno de los primeros aportes que hace Lacan al psicoanálisis, el estadio del espejo. El estadio del espejo donde se constituye el yo. Bueno, ahí ya me fui el carajo. Ahí está. Vieron que yo les decía, ¿no? Y si ustedes leen los teóricos, van a encontrarse con tres órdenes, ¿no? En la lectura que hace Lacan de la experiencia analítica. O sea, todo lo que pasa en un consultorio o en el análisis, Lacan dice, bueno, pertenece a tres órdenes. Tres órdenes, o sea que es como decir que ordena eso, esa experiencia analítica, de acuerdo a tres formas de presentarse. Y él habla de lo imaginario, de lo real y de lo simbólico. O de lo real, lo imaginario y lo simbólico, lo real, lo simbólico y lo imaginario, no importa el orden, porque no hay un orden en esto, sí tal vez en la obra de Lacan.
donde hay como un predominio de lo imaginario al comienzo, después introduce lo simbólico y después aparece lo real. Y después cierra y dice que son interdependientes esos órdenes. Lo que quiero decir es lo siguiente. Por ejemplo, les doy un ejemplo. Bueno, veamos esto, veamos esta definición que cuando veamos el estadio del espejo nos vamos a dar cuenta que, de qué habla Lacan cuando habla de lo imaginario. Bueno, dice que presentó, sí, la fase del espejo o el estadio del espejo, que lo toma de otro autor, que es Henry Ballon, ¿sí? Bueno, le hace toda la introducción al concepto. Dice, el test Ballon, este lo hace Ballon, ¿no? Dice, el test del espejo fue el primero descrito en 1931 por Henry Ballon, psicólogo francés, amigo de Lacan, aunque este atribuye el descubrimiento a Baldwin. Se trata de un particular experimento que permite diferenciar al niño, les digo yo, de el mono. Que permite diferenciar el infante humano de su pariente animal más cercano, el chimpancé. Dice, el niño de 6 meses difiere del chimpancé de la misma edad porque el primero, o sea, el niño, queda fascinado con su reflejo en el espejo y lo asume jubilosamente de júbilo, de alegría, júbilo, como su propia imagen. El niño lo asume como su propia imagen. Mientras que el chimpancé comprende rápidamente que la imagen es ilusoria y pierde interés en ella. El niño lo ve como su propia imagen. Ahora vamos a ver qué quiere decir esto. Para Lacan, lo que va a seguir diciendo acá en la definición es que esto representa un aspecto fundamental de la estructura de la subjetividad. O sea, que el estadio del espejo, que en Ballon era simplemente un momento, o en Lacan también, un momento en el desarrollo del niño, digamos, como desde un punto de vista evolutivo, podemos decir, para Lacan, en realidad, esto no es simplemente un estadio, sino que es casi como la estructura, podemos decir, de lo imaginario. ¿Sí? El paradigma de lo imaginario. Lo imaginario se sostiene a lo largo de la vida, ¿sí? Porque como decíamos, estos 3 órdenes que arma Lacan, ¿no? Que ordenan su experiencia analítica, explican, o sea, de esta manera Lacan como que explica, ¿sí? O trata de hacer lógico la experiencia analítica, pero también la experiencia de la vida cotidiana, si se quiere, y esto de lo imaginario termina siendo parte de la estructura, ¿sí? Cuando hablo de estructura, estoy hablando de algo que se conserva a lo largo del tiempo, ¿sí? O sea que lo imaginario no es que es un momento en la vida del niño y ya está, sino que esto imaginario se conserva a lo largo de toda su vida. Paradigma del orden imaginario es un estadio en el cual el sujeto es permanentemente captado y cautivado por su propia imagen. Piensen que acá está diciendo esto, de que la imagen es ilusoria, pero el niño o el ser humano queda capturado por esa imagen. Si quieren, el referente freudiano de esto es el narcisismo. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan el narcisismo, el mito de Narciso? ¿Sí? El estadio del espejo es un fenómeno, esto es Lacan, ¿no? Al cual le asigno un doble valor, un valor doble. En primer lugar, tiene valor histórico, pues señala un momento decisivo del desarrollo mental del niño. En segundo lugar, tipifica una relación libidinal esencial con la imagen del cuerpo. ¿Sí? Piensen que el niño ve su imagen ahí, ¿sí? Y se identifica con esa imagen. Ahora veremos qué quiere decir eso que se identifica con la imagen. El estadio del espejo está lejos de ser un fenómeno que se produce en el desarrollo del niño, ilustra la naturaleza conflictiva de la relación dual. Y ahora veremos qué es la relación dual. El estadio del espejo describe la formación del yo, por eso lo relacionó con el narcisismo de Freud, a través del proceso de la identificación.
El yo es el resultado de identificarse con la propia imagen especular. La clave de este fenómeno está en el carácter prematuro de la cría humana. A los 6 meses, el bebé carece todavía de coordinación. No obstante, su sistema visual está relativamente avanzado, lo que significa que puede reconocerse en el espejo antes de haber alcanzado el control de sus movimientos corporales. La criatura ve su propia imagen como un todo, gestalt, como una gestalt, como un todo completo, y ahí, si quieren, pueden pensar con la falta y todo eso, como un todo completo, ve la imagen, y la síntesis de esta imagen genera una sensación de contraste con la falta de coordinación del cuerpo, que es experimentado como cuerpo fragmentado. Este contraste es primero sentido por el infante como una rivalidad con su propia imagen, porque la completud de la imagen amenaza al sujeto con la fragmentación. El estadio del espejo suscita de tal modo una tensión agresiva entre el sujeto y la imagen. Para resolver esta tensión agresiva, el sujeto se identifica con la imagen. Bueno, hasta ahí. Piensen esto, ¿no? A ver, les quiero ver las caras a ver si se entiende esto o no. Porque por ahí yo diría, bueno, está bien, si no se entiende, no se entiende, pero lo van a entender tal vez con el tiempo y con la lectura esto. Pero digo, piensen esto, lo esencial de ese estadio del espejo es este contraste entre el niño que se ve en el espejo, ve el reflejo de él en el espejo y se ve como un todo, se ve como integrado, se ve como que él maneja, de alguna manera, como que puede controlar su cuerpo, cuando en realidad en su cuerpo real no lo puede hacer. ¿Sí? El nene se ve parado en el espejo, se ve erguido, por ejemplo, o se ve en esa imagen. La imagen funciona como un ideal, ¿se entiende? Desde ese lado, ¿sí? El nene ve la imagen, dice, ¡ay, fantástico! Soy un todo. Ahora, en su realidad de su cuerpo todavía no coordina, ¿sí? Es torpe, se cae, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces se arma la rivalidad con la imagen del espejo. La imagen, vieron que hoy hablamos en la definición de objeto y decíamos, es el otro, ¿no? La imagen es el otro, pero que no es otro distinto, sino que es el mismo. ¿Qué quiere decir esto? Yo lo voy a tomar, lo podemos pensar con un ejemplo. Rivalidad. Algo que no es extraño a nuestra vida porque lo vivimos todo el tiempo o muchas veces nos pasa. ¿No nos pasa que cuando vemos otro que triunfa, que le va bien, uno dice, pero qué hijo de puta? ¿Cómo me gustaría? Te sentís menos porque el otro lo ves como más. ¿Les ha pasado alguna vez en la vida eso? ¿Sí? Bueno, gracias por ser sincera, Gisela. Sí, es algo muy común, a las mujeres le pasa más todavía. Y al hombre también le pasa bastante. Esto de, pero mirá, bueno, entonces, esa es la rivalidad con la imagen. El otro no es otro en ese sentido, o sea, no es otro distinto, porque si uno lo puede pensar como otro distinto, dice, bueno, está bien. Es más que nada la rivalidad con uno mismo, ¿sí? Eso, lo que se juega. No llegar a ser el ideal del yo, ¿es? Exacto, exacto, es con eso, es con el ideal del yo. Ahora, ¿cómo llegar a ser el ideal del yo? Porque el yo nunca puede estar a la altura del ideal, ¿sí? Lacan toma esta cuestión del yo y el ideal del yo y lo trabaja con el estadio del espejo, ¿sí? Exactamente eso que vos decís. Lo que pasa es que nos está hablando, esto nos está hablando de algo que él toma y que se juega siempre en la vida,
¿sí? Entonces, cuando hablamos del yo, en Freud, por ejemplo, Lacan dice, bueno, estamos en el dominio de lo imaginario, ¿sí? Estamos en el dominio de lo imaginario cuando hablamos del yo. Eh, Cosa que pasa y que Lacan criticaba muchísimo en el análisis, porque no da lugar a lo inconsciente el yo. ¿Por qué? Porque uno le habla al analista intentando que el analista comprenda, ¿sí? Y habla desde el yo. Y en el yo es todo dominio, ¿sí? Dominio en el sentido de que sé lo que digo, sé lo que quiero Es significar. puro narcisismo, digamos. Es el eje narcisista, sí. Les voy a mostrar el esquema L. Acá está, cerquita lo teníamos, acá está. Hola, no, a ver, no, bueno. Ah, qué pavo. Vieron, cuando dije esto, qué pavo, también estoy rivalizando con mi imagen, con mi ideal del yo. Bien, este es el esquema L o esquema Z. Por ahí se puede ver mejor, a ver, acá arriba. ¿Ven que está el A y el A'? ¿Sí? A y A'. Esto es lo que estamos diciendo cuando uno dice, bueno, el yo. Yo pienso y sé lo que pienso y sé lo que digo y sé el significado de lo que digo y yo controlo el lenguaje. ¿Sí? Yo controlo mi lenguaje. Es la parte del yo. El yo, pensado desde el lenguaje, es alguien que controla el lenguaje, que sabe lo que dice. Bueno, y acá hay otros dos términos, acá hay otros dos matemas. La S, que es de sujeto, y la A mayúscula, que es otro con mayúscula, el inconsciente es esto. Solamente atravesando esta línea del yo, se llega al inconsciente. Solo el sujeto se realiza en el inconsciente cuando deja de saber qué es lo que está diciendo desde el punto de vista del lenguaje. Deja de ser dueño de lo que dice. Y fíjense que en este es el mismo esquema, ¿no? ¿Ven? Pero está punteado. Y acá dice inconsciente, el otro, el discurso del otro, y cómo afecta y cómo produce al sujeto. Y rompe con esta relación imaginaria entre yo y otro, que en definitiva es la imagen del espejo esta, ¿no? El yo y el otro. Yo sé lo que quiero decir, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa? Aparece un lapsus, aparece un síntoma, aparece un sueño, rompe con esta cuestión de sé lo que quiero decir o sé lo que eso significa. No sé, asociemos libremente. Bueno, a ver qué puede haber y ahí se accede al inconsciente. ¿Sí? La relación imaginaria, bueno, ejemplificada en análisis, que en análisis es donde aparece el inconsciente y se le da lugar al inconsciente. Uno no anda por la vida analizando sus lapsos, sus sueños o esas cosas, o si lo hace en un sentido más yoico, en el decir, bueno, este sueño me significa esto, bueno, me significó esto, porque, no sé, comí papa frita, qué sé yo, y soñé con papa frita, con que mi papá era un papa frita. Bueno, no sé, digo, en sueño. Eh, Bien, entonces, pero uno lo cierra desde el yo. En cambio, si lo sorprende, ¿sí? Un lapsus o algo de eso, da lugar al discurso del otro, da lugar a lo inconsciente. Lo mismo que uno se encuentra diciendo una frase y dice, ah, pero eso tiene otro sentido lo que dije. Bueno, ahí está el inconsciente, ¿no? Aparece, emerge el inconsciente. El discurso del otro. Pero el otro es el otro inconsciente, el otro el lenguaje mismo, como alteridad total, como alteridad radical. Es ese eje, ese otro eje, que está así, que va del sujeto al inconsciente, es el eje simbólico, es lo simbólico. ¿Sí? Eso es lo que se llama lo simbólico. ¿Por qué les digo lo simbólico? Porque va a tener una importancia en el teórico cuando hable de qué es lo que sucede y cómo se constituye el objeto. Bien, entonces tenemos que el estadio del espejo es esto, ¿no? Este estadio que habla un poco de la relación imaginaria del yo
y que también, igual, tiene un lugar, en el estadio del espejo hay lugar para el otro, con mayúscula, no solo el otro con minúscula. Piensen que la agresividad reside en esto para Lacan, ¿no? En esto de no ser el ideal, ¿no? Entonces la agresividad, la tensión agresiva se da con el otro, pero es una tensión agresiva entre yo y mi ideal del yo. Entonces muchas veces cuando uno se pelea con alguien, seguramente está en juego esto, ¿sí? Cuando se genera agresividad, está en juego esto. Esto de ser el ideal, no ser el ideal. O como lo dice Lacan, me veo completo o me veo fragmentado, ¿sí? El momento de la identificación en el que el sujeto asume su imagen como propia es descrito por Lacan como un momento de júbilo porque conduce a una sensación imaginaria de dominio. Esto de poder anticipar, ¿no? Dice, el júbilo del niño se debe a su triunfo imaginario al anticipar un grado de coordinación muscular que aún no ha logrado en realidad. ¿Y saben qué pasa? Que igual el dominio, lo imaginario es más amplio que esto, ¿no? Que esto que le pasa al bebé. Nos pasa todo el tiempo. Cuando hay algo que se nos escapa del dominio, del control, del pensamiento, cuando surge algo inesperado, puede ser un lapsus, pero puede ser otra cosa en la vida, porque la realidad, o más bien lo real, irrumpe, ¿sí? Que eso es el otro registro que les decía. Vieron que hablé de imaginario, simbólico, pero también real. Y lo real también irrumpe a veces y no lo podemos manejar. Y genera traumas. No obstante, ahora veremos qué es lo real. No obstante, este júbilo puede ser también acompañado por una reacción depresiva, cuando el niño compara su propia sensación precaria de dominio con la omnipotencia de la madre, algo que para Lacan es muy importante, ¿sí? Y que tiene que ver con el fantasma. Esta identificación también involucra al yo ideal, que funciona como una promesa de totalidad futura y sostiene al yo en la anticipación. Eso está mal, porque no es el yo ideal, es el ideal del yo. Esto está mal. El estadio del espejo, vieron, hay una diferencia entre el yo ideal y el ideal del yo. El ideal podemos pensar, soy el ideal, no soy el ideal. Otra cosa diferente es pensar, bueno, el día de mañana tal vez pueda mejorar y sea y llegue al ideal. Eso es distinto de pensar, soy el ideal o no lo soy, ¿sí? Por eso Lacan utiliza dos términos. Uno es el yo ideal y otra cosa es el ideal del yo. No importa. Después, seguramente, si lo leen en algún lado, vamos a ver la diferencia. El estadio del espejo demuestra que el yo es producto del desconocimiento e indica el sitio donde el sujeto se aliena a sí mismo. Representa la introducción del sujeto en el orden imaginario. Fíjense, el sujeto se aliena a sí mismo, se desconoce. ¿Qué es lo que desconoce? El yo, digamos, es como decir, bueno, en lo imaginario, yo soy esto, yo soy lo otro, yo soy tal cosa, yo soy... Pero eso es desde el lado imaginario. ¿Qué es lo que tendría que ser conocimiento? El conocimiento es de que el sujeto no es dueño de sus acciones. No es el yo el que dirige la vida. Es el inconsciente. Es el discurso del otro. Entonces uno se cree autosuficiente y cae en esta trampa de lo imaginario. Todo el tiempo necesitamos de lo imaginario, creer que nosotros somos dueños de nuestras acciones, de lo que decimos, digamos, produciría una locura total es ser invadido totalmente por el discurso del otro, ¿no? O sea, entonces agarramos y todo el tiempo estamos pensando nuestras palabras, a ver qué dijimos, qué no dijimos, y esto me viene del otro. Bueno, eso pasa con la locura, ¿no? Hay algo de esto que se juega, ¿no? Cuando hay las alucinaciones, por ejemplo, las esquizofrenias sí, en la esquizofrenia más que nada, en la psicosis.
Hay algo que le vuelve al sujeto, pero no le vuelve. No le vuelve desde lo simbólico, no le vuelve desde el lenguaje, sino que le vuelve desde lo real. Bueno, no importa. Sigamos con esto. No obstante, dice, tiene también una dimensión simbólica importante, el estadio del espejo. El orden simbólico está presente en la figura del adulto que lleva o sostiene al infante. Inmediatamente después de haber asumido jubilosamente su imagen como propia, el niño vuelve la cabeza hacia el adulto, quien representa al gran otro, como si le pidiera que ratificara esa imagen. Esto es fundamental. Hay una parte, y ahí es donde de alguna manera nos damos cuenta de que no todo, ni siquiera el estadio del espejo es exclusivamente todo imaginario, sino que hay una parte simbólica y también una parte real, ¿sí? Que conforma también, o forma parte del estadio del espejo. Bien. Sigamos con la definición de objeto. Lo que les decía es el gran otro, ¿no? El gran otro es el que ratifica, el otro del reconocimiento, dice Lacan, ¿sí? El otro que me reconoce, que me ratifica que esa imagen soy yo, la del espejo. Ratifica la cuestión del ideal. Esto lo pueden ver fácil desde el punto de vista de un niño, ¿no? Pero no solamente en el estadio del espejo, sino en los niños en general, cuando buscan la aprobación del otro, ¿sí? Cuando buscan la aprobación del otro, buscan que el otro le diga, bueno, sí, está bien, sos el ideal, ¿no? Mirá cómo ando en bicicleta, mamá. Ah, muy bien, te felicito. ¿Sí? ¿Se entiende? Esto pasa en la vida constantemente, en la vida de un niño por lo menos, ¿no? Esto de buscar en el otro, porque no es que el niño dice, ah, no, soy el ideal, me creo el ideal y soy fantástico. Entraría una locura imaginaria tremenda ese niño. Cuando aparece la necesidad de la ratificación del otro, bueno, ahí entramos en una dimensión simbólica. No es solamente la imagen y lo que él ve, sino un otro que necesita de un otro, ¿sí? Una terceridad, un tercero, que venga de alguna manera a establecer ley ahí. Es el otro el que también le dice, bueno, está bien, muy bien, como anduviste, que esto, que lo otro. Bueno, ahora vamos a probar sin rueditas, ¿no? Y los va llevando. ¿Se entiende? O sea, es un otro que está marcado por una ley y que sabe que no todo es o ideal o no ideal. ¿Sí? Muchas patologías de tipo narcisista quedan en esto, en soy el ideal o no soy el ideal. Y quedan en una línea imaginaria donde no entra lo simbólico. Lo simbólico es un poco lo que pone corte a eso, ¿no? Y va dosificando de alguna manera eso. Esa cuestión de lo imaginario. Lo imaginario puede ser fantástico, jubiloso, pero también puede ser agresividad, puede ser depresión, puede ser, ¿se entiende? Cuando no soy el ideal y quedo en esa línea imaginaria. No domino nada, yo no domino nada de mi vida, no domino nada. Uno cae por momentos en ese lugar. Pero ¿qué piensa? Pero si está lo simbólico, uno puede decir, bueno, está bien, hoy no domino nada. Mañana, no sé, si aprendo, si hago esto o hago aquello otro, o pido ayuda o tal cosa o tal otra, ¿viste? Se va bajando un poco. No soy el ideal, pero tampoco soy un desastre. ¿Sí se entiende? Eso lo logra lo simbólico. Bien, volvamos al concepto de objeto. Bueno, esta es uno de las formas de pensar el objeto como lo imaginario, en el primer momento de Lacan. Ahora Lacan va a introducir, dice, en 1957, cuando Lacan introduce el matema del fantasma, eso que decíamos, el fantasma del otro, el objeto del fantasma, bueno, ya veremos qué se trata. Cuando Lacan introduce el matema del fantasma, A comienza a ser concebido como objeto de deseo.
Este es el objeto parcial imaginario, un elemento imaginado como separable del resto del cuerpo. Lacan comienza a diferenciar entre A, el objeto del deseo, y la imagen especular, que ahora simboliza como I, entre paréntesis, A. ¿Sí? Porque tiene que diferenciarlo, ¿no? Objeto A no es lo mismo, empieza a diferenciar ese matema, ¿no? De la imagen especular que queda no como A', sino como imagen y imaginario de A. Objeto de deseo, ahora veremos de qué se trata. Pero acá desarrollo un poquito más de ese objeto de deseo. Es lo que se llama el agalma dentro del banquete de Platón, que simboliza, la agalma dice, si leyeron el banquete de Platón, que está buenísimo, es hermoso, ese escrito, ese libro de Platón es hermoso, que habla sobre el amor. Y dice, A lo asocia, ¿sí? Se articula con el objeto, con el término agalma que toma de Platón, ¿sí? Así como el agalma es un objeto precioso, oculto, en una caja relativamente carente de valor, el objeto A, pucha, el objeto A es el objeto del deseo que buscamos en el otro. Objeto de deseo. De ahí en adelante, de 1963 en adelante, el objeto adquiere más las connotaciones de lo real, aunque sin perder nunca su estatuto imaginario. Fíjese, connotaciones de lo real. En 1973, Lacan puede todavía decir que es imaginario. A partir de ese momento, A designa el objeto que nunca puede alcanzarse. ¿Se acuerdan que el deseo tiene que ver con ese resto que no alcanzamos? A partir de ese momento, A, el objeto A, designa el objeto que nunca puede alcanzarse, que es realmente causa del deseo y no aquello hacia lo que el deseo tiende. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende esto? Causa y no hacia cuál el objeto tiende. Ahora lo vamos a leer un poquito más en el teórico. El objeto A es cualquier objeto que pone en movimiento el deseo, especialmente los objetos parciales que definen las pulsiones. Las pulsiones no intentan obtener el objeto A, sino girar en torno de él. En 1962, 63, 64, el objeto A es definido como el resto, el remanente que deja detrás de él la introducción de lo simbólico en lo real. Bueno, y acá nos vamos derechito al teórico. Con todo esto, ¿no? A ver, objeto causa, causa del deseo, un objeto hacia el cual el deseo no es que tiende hacia el objeto, no es que va hacia el objeto el deseo, sino que es la causa del deseo, está antes del deseo ese objeto. Y lo refiere se puede explicar esto de que no tiende por la cuestión de las pulsiones. Las pulsiones apuntan a ciertos objetos, sí, pero a girar en torno del objeto, no a obtenerlo al objeto. Yo le voy a decir algo más fácil, ¿no? El objeto A no existe. O sea, el objeto A es un resto que no se alcanza. Por eso es causa de deseo. ¿Sí? El objeto como real es algo que no se alcanza nunca. Vamos al teórico y por ahí van a entender un poquito más. Hay amplio, ¿eh? Bueno, en el teórico lo que vamos a ver es que Rabinovich hace como un desarrollo, ¿sí? En torno de teórico 3, 1995. Hace un juego, digamos, hace una lectura
en donde va a tratar de definir, ¿sí?, el concepto de objeto, tal como lo piensa Lacan, a partir de la introducción del seminario 7 de La cosa das Ding, punto de partida del objeto A como real. ¿Vieron? El objeto A como real. Para esto, ¿sí?, la autora lo que hace es, la autora, no es autora, perdón, es la catedrática, porque no está escribiendo acá nada, sino que está dictando clases. Lo que dice ella es que va a introducir, digamos, va a relacionar ese concepto a los conceptos de deseo y de pulsión, ¿sí? En Freud. ¿Sí? En Freud aparece esta cuestión entre la pulsión y el deseo, como dos términos diferentes. ¿Sí? Vieron que Freud nos habla de pulsión y también hablamos de deseo en Freud a partir del deseo inconsciente, ¿no?, que se veía en los sueños. Bueno. Entonces, son términos que están relacionados con el objeto, deseo y pulsión. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la pulsión que veíamos en 3 ensayos sobre teoría sexual en Freud, que hablaba de las distintas pulsiones y las distintas etapas? ¿Sí? Esas pulsiones, vieron que decía en el diccionario, la pulsión tiende, ¿sí?, a girar en torno al objeto, no a obtenerlo. Ahora lo vamos a pensar. Lo que dice es que Lacan lo que hace es sustituir el término de pulsión, ¿sí?, por goce, por el término goce. Porque dice que el goce es como la satisfacción de una pulsión. ¿Sí? ¿Se entiende ahí eso? O sea, Lacan lo que dice es, en vez de decir pulsión, nos va a hablar de goce, de deseo y de goce. Les leo esto literal, dice, Lacan mantendrá en general el término satisfacción para la pulsión y realización para el deseo. No es lo mismo satisfacerse que realizar algo. Esto implica que el goce, como satisfacción de la pulsión, entraña una nueva forma de satisfacción, producto de la captura del sujeto por el sistema simbólico que estructura una nueva forma de satisfacción que reemplaza, desplaza e incluso anula en cada sujeto a la satisfacción de la necesidad. Entonces, ¿se acuerdan que en el diccionario habíamos leído, ¿no?, el deseo como una necesidad que pasa por la demanda y que el resto que queda sin satisfacer, podemos decir, constituye el deseo, ¿no? Eso veíamos en el diccionario. Ahora, Lacan en un comienzo habla de satisfacción de necesidad, ¿sí? La necesidad pasa por la demanda, como decíamos, y da lugar al deseo. Pero la necesidad, al pasar por la demanda, deja de ser la necesidad en términos animales, en términos del animal, ¿sí? Esto de si tengo hambre y tengo antojo de comer algo, como, ¿sí? Los animales no tienen ni siquiera antojo, pero digo, se les despierta el hambre y comen los animales, ¿no? No importa a veces cómo comen. En cambio, el ser humano no funciona así. Piensen en que ustedes pueden tener hambre y ven algo que les da asco, o comen, o les dan algo que a ustedes les da asco de comida, ¿eh? Por ahí hay comidas que nos producen asco, que no nos gustan, y no la comen. Y si no, tenemos que pensar en los casos de la anorexia y todos esos casos que, o sea, claramente acá no es como el animal, el ser humano, en donde hay una necesidad, no. Bien, entonces, fíjense que esto, ¿sí?, la satisfacción de la pulsión entraña una nueva forma de satisfacción producto de la captura del sujeto por el sistema simbólico. Del sistema simbólico. Esta caída del ser humano, digamos, o esa cuestión de cómo el sistema simbólico estructura una nueva forma de satisfacción, ¿sí?, es lo que hace que Lacan nos hable de
de deseo también, y que pensemos, digamos, así como lo veíamos en el diccionario, ¿no? Esto. El objeto A es definido como resto, el remanente que deja detrás de él la introducción de lo simbólico en lo real. ¿Sí? Eso estamos diciendo. Hay una introducción de lo simbólico, ¿sí? Que deja como remanente ese objeto, crea ese objeto. Esto lo va a trabajar la autora dentro del teórico como en una serie que plantea como pérdida, perdón, falta, pérdida y causa. Ahora veremos a qué se refiere. Para Lacan, digamos, en un comienzo, lo que se pierde, ¿sí? En ese paso de necesidad, demanda y deseo, y lo que se pierde, hay una pérdida del instinto, ¿sí? A ver, en el ser humano, ¿se acuerdan esto que decíamos de que no se puede volver a encontrar esta satisfacción, esta experiencia de satisfacción? ¿Sí? No se puede volver a repetir esta experiencia de satisfacción, entonces ahí hay una pérdida. ¿Sí? En ese sentido, Lacan, ¿no? Habla primero de pérdida de naturalidad, pérdida del instinto. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que no hay, en el ser humano ya nace sin instintos, entonces no hay un objeto que venga a satisfacer eso, ¿sí? Y ahí se produce la experiencia de satisfacción. La experiencia, la primera vivencia de satisfacción que es mítica porque después se pierde, porque después no se puede recuperar, en ese sentido. Pero también Lacan lo va a decir en el comienzo, y después lo va a cambiar, va a decir que al comienzo no hay una necesidad, sino que hay un goce, hay una pérdida de goce. Algo, dice, hay algo del ser vivo que de algún modo es asesinado por el significante, o sea, por lo simbólico. Y por ello Lacan habla del efecto desvitalizante del significante, porque quita vitalidad en el sentido de vitalidad natural del organismo. Es esa pérdida de goce, esa pérdida de goce que también trabaja Freud, ¿no? En esto de la sexualidad humana, que siempre queda algo, que nunca es completa la sexualidad, o por lo menos la satisfacción. Hay un margen de insatisfacción, ¿sí? En la sexualidad. Dice, esa falta no solo es una falta que afecta al deseo, sino que afecta al goce del cuerpo, porque el goce es absolutamente solidario del cuerpo. Fíjense que ahí nos está diferenciando, por un lado el deseo, por otro lado el goce, ¿sí? El goce es del cuerpo. Entonces hay algo ahí en el goce de mi cuerpo que se pierde por acción del significante, por acción de la introducción dentro del sistema simbólico. Ahora, eh, esa pérdida, ¿sí? De alguna manera se intenta recuperar, ¿sí? A partir del goce. Eh, pero piensen que cuando hablamos de goce estamos hablando de pulsión. ¿Y qué dijimos de las pulsiones? Que dan vuelta alrededor del objeto, pero que no tienden a apoderarse de ese objeto, ¿sí? Hay una pérdida. Y cuando decimos objeto, digamos, es esto que no se puede alcanzar. El objeto A es eso que no se puede alcanzar. Entonces se da vuelta alrededor de ese objeto porque no puedo capturarlo, ¿sí? Porque es una pérdida, no es algo que exista, es algo que se pierde. Pero que por un lado genera goce, por otro genera deseo. Goce del cuerpo, deseo, podemos pensarlo más en términos de más en términos de, podemos decir, de la cadena significante o podemos decir de lo inconsciente, ¿sí? El deseo inconsciente.
Eh, y por otro lado también, ¿no? Eso que se pierde, esa pérdida de goce, esa constitución del objeto, ¿sí? Porque en esta pérdida de goce se constituye el objeto, ese objeto A, que es un objeto perdido, a la vez también hay una tendencia a querer unir, ¿sí? Eh, digo, unir, eh, volver, bueno, a ver, acá lo plantea, dice, esta pérdida se compensa mediante la ganancia de goce, que es el goce que brinda la satisfacción de la pulsión parcial. O sea, si los niños siguen chupeteando, esto se los digo yo, los niños siguen chupeteando y chupeteando y chupeteando, es eso, dar vueltas alrededor de un objeto que no está, que es pérdida, ¿sí? Que está perdido. Si hubiera ese objeto, si existiera como existen los animales, gozaríamos todo de ese objeto. Y entonces, ¿qué se produce? Se produce la satisfacción, ¿sí? Podríamos pensar el goce todo, la satisfacción total. No busco más nada que eso. En cambio, la pulsión, como no lo alcanza, sigue dando vueltas. Piensen, en los animales hay un ritmo biológico, y esto no deja de ser actual para Lacan. Digo, hay un ritmo biológico. Entonces, tengo hambre, me alimento, sacio esa necesidad y se borra. Se borra lo que me lleva la motivación de ir hacia... Se borra. O sea, se borra. Se acalla la necesidad. Se satisface. Y punto. ¿Qué sucede con el ser humano? ¿Qué pasa con la pulsión? ¿Recuerdan con Freud? ¿Qué decía Freud? Que es una fuerza constante la pulsión. Entonces, al ser una fuerza constante, ¿por qué es una fuerza constante? Es una fuerza constante porque justamente se basa la pulsión en una pérdida que no se recupera nunca más. Entonces puedo seguir dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas infinitas alrededor del objeto, porque no lo alcanzo nunca. Y eso, por un lado, es lo complicado de las pulsiones, porque no tienen freno. ¿Se dan cuenta? Es como estar cazando un fantasma, no lo agarro nunca. ¿Sí? Entonces sigo y sigo y sigo y sigo y sigo. Bueno, el ser humano pasa eso. Si uno recupera algo de eso, pero a partir del goce, y el goce es esto, es la satisfacción de la pulsión, pero la satisfacción de la pulsión es quedarse dando vueltas alrededor del objeto. Me puedo quedar infinitamente chupeteando, ¿no? Y llegar al alcoholismo, así también, ¿no? Bueno, a ser un fumador empedernido. Bueno, digo, puedo O dar sea, vueltas. como la adicción, o sea, uno todo el Claro. tiempo que quiere porque nunca llega al nivel máximo, digamos. Sí, sí, a obtener el objeto no llegás, das Claro, vuelta, con la pulsión das vuelta, es la boca. La boca, o sea, vos le metés un montón de objetos señuelo, porque vos podés comer, cuando tenés angustia oral, agarrás y comés lo que sea que comas y seguís comiendo. ¿Sí? Entonces el objeto no es, el objeto A es justamente la pérdida, no es ni el pastel, ni no sé, lo que quieras comer que te guste. Es la pérdida del objeto A. ¿Sí? El objeto A como real es la pérdida, es eso que no se alcanza. Entonces yo puedo pensarlo desde ahí o puedo pensarlo imaginariamente, por ejemplo, al objeto. Y digo, no, ese postre que vi, qué sé yo, esa torta, brownie me encantó, me volvió, es esa torta brownie lo que yo deseo y lo que yo quiero y que esto. Y sí, está bien, te da el goce, está todo bien, buenísimo, pero bueno, seguís en tu vida, digamos. O sea, no es que seguís comiendo tal vez, pero seguís deseando al otro día. Y es más, podés gozar, tener una demasiada ganancia de goce, un plus gozar y comerte todo el pastel, ¿viste? Pues no tenemos ese freno nosotros. No lo tenemos, ¿sí? Este, pero digo, ahí se juega lo imaginario, lo real del objeto. Lo imaginario es pensar que con eso es lo que yo quiero. Es como pensar en lo imaginario de esto de la completud,
La completud la voy a obtener de este postre. ¿Sí? Me he idealizado. Bueno, la completud la voy a obtener del otro. Y lo idealizo. ¿Sí? Pero está el objeto como imaginario, que me completa, pero también está el objeto como real. Y el objeto como real lo que me marca es que es un remanente que no se satisface nunca. Puedo usar la pulsión sobre eso, ¿no? Y me obsesiono. Y doy vueltas y vueltas y vueltas sobre el objeto. Y después está lo simbólico, que vendría a ser como objeto de deseo. Lo simbólico es el reino de la falta, ¿sí? De la ausencia y de la presencia, de esa alternancia entre presencia y ausencia, ¿sí? Es el que le pone un límite de alguna manera, lo simbólico. Lo simbólico implica un límite, como implica la ley del incesto un límite. La ley, lo simbólico, es eso, es una ley que dice, hasta acá podés, no te podés casar con tu mamá, no te podés encamar con tu mamá. Con las otras mujeres sí podés, pero con ella no. ¿Se entiende? Es una ley que pone un corte y dice presencia, presencia de un montón de mujeres, ausencia, ausencia de quién? De la madre. Vos con la madre no se puede. Con otras mujeres sí, con la madre no. ¿Sí? Igual para hombre y mujer, esto, porque es el primer objeto de amor para Lacan, la madre, tanto para la mujer como para el hombre. Entonces, piensen, ¿no? Ahí entra en juego, ¿no? Estoy desarrollando ya casi todo, pero digo, ahí entra en juego esto. Que hay un objeto que se pierde, ¿sí? Y ese objeto intenta ser recuperado vía goce, ¿sí? Puede funcionar como objeto de deseo, y entonces no intento recuperarlo, pero sí me moviliza. O puede ser objeto imaginariamente, puedo creer que ese objeto es ideal, bla, 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 y me engancho con esa onda. ¿Sí? El objeto, lo que se arma como objeto, lo que una persona puede representar como objeto para otra en su vida, ¿sí? Es una mezcla de estas tres cosas, ¿no? De lo imaginario, lo real y lo simbólico. ¿Mm? Del deseo, del goce y del amor. Amor ligado a lo imaginario, deseo ligado a lo simbólico, goce ligado a lo real. Ahí ordené un poco más, ¿no? Rabinovich lo que nos va a decir es que primero tiene que producirse una pérdida. Esa pérdida se produce por la introducción de lo simbólico que hace un surco, dice, cava algo, le saca algo a lo real. Eso que le saca es el objeto de goce. ¿Sí? Lo que le saca es el objeto de goce. Lo simbólico, la demanda, lo simbólico, los significantes, esto de tener que hablar, chicas, esto del lenguaje, de tener que articular la necesidad a través de la palabra, para decir quiero teta, para decir tengo frío, para decir tal cosa, para decir tal otra, al otro, hace que se pierda, ¿sí? Este goce total. Si hay una pérdida de goce, todo, dice Lacan, que es introducida por el significante, que recorta. Es como que cava un surco en la tierra. Ahí se produce lo que ella llama pérdida. No recuerdo si es pérdida, es falta, perdón, falta. Lo que ella denomina falta. ¿Sí? Es una falta estructural que tenemos todos los seres humanos. ¿Sí? Porque además de que no vinimos con instinto, además si entramos dentro de un sistema simbólico, hay algo que se va a perder ahí. ¿Sí? Por el sistema simbólico mismo. Porque el sistema simbólico lo que hace entrar en juego, digamos, es que las palabras sí nombran las cosas del mundo, lo que nos puede pasar, etcétera, 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 pero no es lo mismo que el cuerpo, la palabra. O sea, uno utiliza palabras para nombrar estados del cuerpo, todo bárbaro, pero el goce del cuerpo, ¿sí? Hay algo ahí que no engancha, ¿sí? Entre la palabra y lo que nos pasa. Eh, entonces, la palabra, el significante, después más adelante en Lacan, tiene esto, ¿sí? Esta cuestión de una pérdida.
que lo podemos pensar como esa experiencia de satisfacción que no podemos reencontrar, pero siempre hay una pérdida en juego que es estructural en el ser humano, ¿sí? Por entrar dentro del sistema simbólico. Alba Flessler lo va a explicar mejor, ¿no? Pero una nenita le preguntaba a la madre por qué ella no podía comer pasto, ¿no? Como el caballo. Y bueno, y es porque estás dentro de un orden cultural, dentro de un orden simbólico, en donde los seres humanos no comen pasto, por ejemplo, ¿sí? No comen como los animales. Se come con cubiertos, se come con tal cosa, estamos en la cultura. La cultura establece esto, ¿no? Esta cuestión de esto sí, esto no. ¿Se entiende? No andamos en pelota. Usamos vestidos, usamos ropa, ¿sí? No, es lo mismo que la primera ley, ¿cuál es? La prohibición del incesto. Los perros, los gatos, hacen fiesta con los padres, las madres, todo, no importa. Bueno, nosotros no. Hay un sistema simbólico que establece la presencia y la ausencia. Esto se puede, esto no se puede. ¿Sí? Entonces, eso hace que no se pueda todo. No me puedo encamar con todas las mujeres. Hay una que no puedo, por lo menos una. Depende de la cultura. Pero siempre hay una que no se puede. ¿Sí? Entonces, eso es la pérdida. Entramos dentro de un orden simbólico y perdemos eso. Perdemos ese goce todo. Pero lo que dice la autora, y acá tiene que ver un poco con el fantasma, y bueno, y acá vamos a dejar, que es que uno lo arma como pérdida eso. Eso significa que uno piensa que esa falta, que tiene que ver con el otro, porque ahí entra el niño y la relación con el otro, con mayúscula, el otro, el gran otro, él piensa, el niño, que algo hizo que hay algo que le falta al otro, y se ubica como que, como objeto de deseo de ese otro. Entonces, se ubica como, o sea, lo que le falta al otro. ¿Sí? Como objeto de qué? De goce, de deseo y de amor. Se ubica como objeto del otro, el niño. Al ubicarse como, intenta ubicarse como objeto del otro. Intenta, y esa es la palabra más importante de todo esto. El niño intenta ser el objeto del otro. El objeto causa, pero también puede ser el objeto de goce, o también puede ser el objeto de amor del otro. ¿Sí? Probablemente sea los tres. Denme un segundo. Ya bueno. Bueno, ya termino. Les decía, hay un objeto ahí. Se ubica, el niño se puede ubicar como eso, ¿no? Como el objeto de goce, de amor, de deseo. Y lo que intenta hacer es, la autora dice, como suturar esa pérdida, ¿sí? Del otro. ¿Sí? O sea, trata de ubicarse como el objeto que le falta y de completar y satisfacer al otro. La palabra esencial es intenta. ¿Por qué intenta? Porque el objeto es real. Y si el objeto es real, es un objeto que nunca va a poder ser el niño. ¿Se entiende? Hay una imposibilidad ahí. Pero el niño intenta ocupar ese lugar. ¿Sí? Piensa en esto. Si un niño fuera un objeto de necesidad del otro, entonces
el otro se quedaría, se atraparía a ese niño, lo tomaría como objeto y no lo suelta nunca. ¿Se entiende? Justamente eso arma el intercambio, o sea, eso hace que no solo que un niño no pueda apropiarse de su madre o tener relaciones con su madre, sino que la madre no pueda apropiarse del niño y hacer lo que quiera con ese niño. Porque si la madre se apropiara de ese niño, si no hubiera una pérdida de comienzo que hace que la madre desee a ese niño pero no quiera atraparlo, ¿sí? ¿Qué pasa? Pasa que por eso el niño puede, ¿qué? Salir de su familia y formar familia con otro, ¿sí? A la larga, ¿no? O sea, eso es lo que pasa con nosotros, ¿no? Pasa eso, pasa que somos criados dentro de una familia, la familia no puede apropiarse de nosotros, la madre no puede apropiarse, y después uno sale afuera, ¿no? Justamente por esto. Es la otra parte, como la contracara del incesto, ¿no? Es esta parte. La parte en donde uno, este, en donde la madre no puede, ¿sí? Entonces uno sale de su propia familia y así se arman familias y así se constituye la sociedad, ¿sí? Justamente basado en esto, en esta imposibilidad, en esta pérdida. Pero en esa pérdida uno puede ser, como les digo, el niño puede ser tanto objeto de deseo. Si es objeto de deseo, entonces la madre uno desea pero no se apropia de ese objeto, sino que desea porque, ay, ¿cómo lo quiero? ¿Sí? ¿Cómo lo quiero? Quiero tal cosa, quiero tal otra. Incluso en el deseo uno deja que el otro sea libre, justamente porque se percata de que hay un resto que no se satisface, ¿no? Pero también puede ser objeto de goce el niño. Y si es objeto de goce, ¿qué voy a hacer? Pienso que es el objeto y doy vueltas alrededor de ese niño, y vueltas y vueltas y vueltas, y no, la madre dando vueltas alrededor de ese niño, ¿no? La pulsión puede ser oral, puede ser, sí, le da de comer, le da de comer, le da de comer, le da de comer, le da de comer. Eso sería un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, de la pulsión parcial oral dando vueltas alrededor de ese niño, ¿no? Y la madre le da y le da y le da de comer y le da y le da. ¿Se entiende? El ejemplo, ¿no? De que lo pulsional, ¿no? Que no cesa, que no frena. Entonces, ¿qué puede pasar? Y puede pasar que el niño, ¿cómo puede reaccionar? Puede rechazar el alimento, puede vomitar. Es la forma como de frenar el carro al otro, ¿no? De que lo goza tanto al niño. Y como objeto de amor puede ser esto, este objeto que nos decía Freud, ¿no? De la elección narcisista, este niño que desde el ideal va a cumplir los deseos que no cumplieron los padres, bla, 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 ¿no? Todo esto que ya lo conocemos por Freud. Bueno, la próxima, terminamos hoy, acá piensen en esta cuestión de cómo el niño, cómo puede ocupar, se teje el lugar de ese niño entre deseo, goce y amor, ¿no? Y piensen variantes de esto, ¿no? Piénsenlo en sus vidas, si quieren anótense ejemplos, piensen ejemplos de sus vidas, de gente que conozcan, a ver si pueden hacerles desde estas herramientas alguna lectura de eso. Tráiganlo si quieren, piénsenlo, y lo trabajamos la clase que viene. Bueno, la clase que viene vamos a definir un poco mejor esta cuestión del fantasma, que está en el final del teórico, ¿sí? Y que pueden buscarlo también en el diccionario, el fantasma, ¿no? Y también si quieren les voy a subir una ficha sobre el fantasma, así ubicamos un poco esto. Bueno, muy bien, por hoy está muy bien, seguimos la clase que viene, las dejo para que piensen con estas herramientas, ¿eh? Las que tienen que pensar son ustedes. Yo bueno, también lo tengo que pensar, me sirve pensarlo. Por eso les propongo que traigan ejemplos y los vamos pensando. Bueno, que anden bien. Detengo la grabación. Gracias, buenas noches. Buenas Chao, noches. hasta luego. Buenas noches, profe.